Desde este momento, aquí se prohíbe la entrada a personas metrosexuales. Fatality. Nos reservamos el derecho de admisión y respetamos las diferentes culturas ideológicas y de género. Advertimos, las imágenes son sensibles a metrosexuales. Aquí el tamaño del baúl nos distingue. En este espacio estaremos compartiendo con ustedes Juan Latino. Y compartiremos nuestra alegría, donde la idea es divertirnos y donde puedes participar a través de todas nuestras plataformas y canales de comunicación en esta nave intergaláctica que llamamos Planeta Tierra. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a este episodio del Show de los Gordos. Les saluda John Carlos Ángel, también conocido como Juan Latino. Quiero invitarlos a que el día de hoy no se pierdan de principio a fin ni un solo momento de este episodio muy interesante. Invitado el doctor Hugo Rizo, médico familiarista y pediatra, quien nos acompaña conectándose desde Buenos Aires, Argentina. Él es médico, además escritor y músico amateur. Esperamos pues que este episodio sea de su agrado. Acompáñenos hasta el final. Bienvenidos a el Show de los Gordos. Estamos nosotros transmitiendo en este momento para todos ustedes, llegando desde nuestras cabinas hasta lo más profundo de sus corazones. Es para mí un placer tener como invitado a este programa a una persona que admiro y respeto mucho, un colega quien se conecta en este momento desde Buenos Aires, Argentina. Es el doctor Hugo Rizo. Y bueno, doctor Rizo, para quienes no lo conocen, agradezco por favor usted se presente. Como no, John, ya hace unos años que nos une una amistad a la distancia, pero afectuosa. Como bien dijiste, yo soy el doctor Hugo Rizo, soy médico de familia como especialista y como segunda especialidad a posterior fue en pediatría. Ya llevo ejerciendo la medicina desde el año 2003, así que hemos recorrido un camino largo y con distintas experiencias, y es un gusto poder tomarme un tiempo para charlar con vos y charlar con toda la audiencia que nos está viendo ahora. Así que bienvenido, John, bienvenida a la audiencia también. Doctor Rizo, gracias por acompañarnos hoy aquí. Este es el Show de los Gordos. Tenemos un espacio en el que pues queremos conocer y dar a conocer a personas que nos parecen personas muy interesantes y que cumplen una función de impacto positivo en su ambiente y en sus órbitas, tanto laboral como familiar. Y me pareció interesante, doctor Rizo, viendo su actividad y la forma tan querida como lo siguen y lo acompañan en las redes sociales, invitarlo y conocer algo acerca de usted. Doctor Rizo, yo quisiera que por favor usted nos contara acerca de su infancia, acerca de usted y su familia. ¿Cómo fue eso? Y seguramente es una etapa muy significativa en mi vida. Es una etapa que marcó, que dejó huellas. Dejó huellas sobre el trabajo social. Mis papás y mi papá y mi mamá trabajaron siempre en la parte norte de Argentina, que es una zona muy inhóspita, diríamos como estar en la selva amazónica, pero sin agua, o en los interiores de Colombia, bien metido en aquellos lugares donde no hay médico, no hay nada. Mi papá enfermero de profesión y mi mamá maestra, así que yo me crié con mi papá atendiendo todas las necesidades que había en el pueblo, porque no había otra respuesta. Él, en su rol de enfermero, aprendió a hacer partos, a sacar muelas, casi hasta una cesárea una vez, pero bueno, fue su desafío, su rol. Seguramente uno desde ahí tiene sus enseñanzas. Mi mamá como maestra, siendo maestra de la escuela y maestra de adultos analfabetos, no sabían leer y escribir. Hoy llamamos analfabetismo otra cosa, ¿no? Es
analfabetismo digital que nos separa del mundo. Pero bueno, hasta aquellos tiempos era analfabetismo por no saber escribir. Entonces hubo una cuestión social muy cercana a la comunidad y muy cercana al otro. Ellos con el tiempo también tuvieron hogares para chicos en situación de calle, y yo recuerdo a mi papá saliendo a las 2 de la mañana a recorrer las calles de una ciudad en la provincia de Jujuy, donde vivíamos en ese entonces, a buscar a esos chicos que estaban en las calles y llevarlos primeramente a casa, hasta que después con el tiempo se logró tener un lugar para que ellos puedan estar y, y tener un comedor infantil que en la época tan crítica del 2001 acá en Argentina, el estallido en Argentina llegó a tener 700 entre chicos y adultos que iban a comer al lugar, 700 personas. Sin duda toda esta infancia, más ser el mayor de 8 hermanos, o sea, hacerme responsable de hermanos menores a los que tenía que acompañar, que ayudar, después que ayudar a crecer y a estudiar también sus carreras profesionales, sin lugar a duda tienen una huella y una marca profunda dentro de lo que soy y lo que se forjó y se formó en mi persona, ¿no? Oiga, doctor, qué experiencia tan bonita. Unos padres dedicados a la formación social y al apoyo social, eso son experiencias enriquecedoras. Básicamente, quisiera que me contara un recuerdo de esa etapa en la que usted veía a sus padres realizando filantropía. Yo siempre cuando hablo desde el lugar de niño, digo que el niño, o hablando de mi persona, cuando era chico, el vivir las realidades que vivíamos era mi normalidad porque era lo único que conocía, ¿sí? Entonces, si vivía en un pueblo donde no había luz eléctrica, no había agua potable, el baño era una letrina, no sé si ahí en Colombia conocen bien lo que es una letrina, pero es un pozo que se les cruzan unas tablas con un agujerito en el medio y uno ahí hace sus necesidades. Tener diarreas frecuentes y semanales era como algo habitual por la falta del agua potable en un lugar de mucha selva, pero baja, seca, sin agua, con 45 grados de calor más o menos. Yo lo viví desde chico como una naturalidad porque era mi realidad, entonces no tenía mucho inconveniente, mucho conflicto con ello. Sí, hoy, muchos años después y siendo más grande, me imagino a los dos, a mi papá y a mi mamá, que habían vivido en las grandes ciudades de Buenos Aires. Mi mamá es de la provincia de Córdoba, mi papá es de la provincia de Buenos Aires, y estando acostumbrados a vivir en departamentos con todas las comodidades que había en aquella época, a entregar sus vidas completas, ¿no? Al 100%, porque no eran visitas misionales ni 10 días de trabajo solidario, sino una vida de entrega a algo que ellos siempre creyeron y tuvieron muy apegado, como es el estar al lado del prójimo, en el lugar del prójimo. Entonces, como te contaba, somos 8 hermanos y me la imagino a mi mamá de estar en Córdoba en una casa cómoda, con una familia protectora cómoda y en un baño con inodoro, bidet completo, a estar embarazada, porque en esa época cursó muchos embarazos, en una letrina. La verdad que no lo veo como nada muy agradable, porque inclusive uno hasta a través del orificio del lugar podías ver los gusanos entre el medio de la materia fecal. Esa fue, me imagino, una experiencia difícil para ellos. Como te repito, no fue algo muy distinto para mí. Sí me permitió saber valorar otras cosas, saber valorar una ducha caliente, saber agradecer por tener luz eléctrica y una lámpara que nos ilumine. Hoy por hoy mucho más, estamos con internet y conectados así a la distancia, es mucho.
mucho el cambio, pero el valor de poder tener esas cosas es mucho más grande en mi persona. Tal vez esa sea una anécdota para contar, y tal vez otra anécdota para contar fue en otro de los pueblitos del norte de Argentina donde viví, que tiene que ver mucho que ver con la historia de los ingleses, comprando y llevando cosas desde Argentina. Ellos fueron los que hicieron todas nuestras líneas férreas, y ellos entregaban los trenes y las vías a cambio de todas las materias primas que se devastaron desde la mitad, como para que la audiencia entienda más o menos, desde la mitad de la Argentina hacia arriba fue devastada por los ingleses en esa época. Ellos instalaron sus trenes que llegaban hasta el extremo, con Bolivia por un lado, con Paraguay hacia el otro, y la función era poder traer el quebracho, la madera, el hierro de las minas, y entonces hubo un intercambio muy grande entre los dos países, entre Argentina e Inglaterra, hasta, bueno, que fueron las guerras de Malvinas, tan conocidas por todos. Ahí se perdió todo contacto, y fue cuando mis padres fueron por segunda vez a un pueblito muy chiquitito, que éramos 10 familias, ahí vivíamos. Era una escuela plurigrado. Plurigrado quiere decir que acá se cursa la escuela primaria de primero a séptimo grado. Entonces, como había solo 2 aulas que funcionaban donde antes era la estación del ferrocarril, en una de las aulas cursábamos de 1 a 4 grado un grupo con un maestro, y de 5º a 7º grado con otro maestro. Por eso el haber llegado, tener acceso a la facultad y a la Universidad de Buenos Aires, y poder haber obtenido un título fue tan milagroso para mis padres y para mí también, ¿no? Con el tiempo. Bueno, la anécdota en realidad que te quiero compartir es que era un lugar de muy pocas familias. De hecho, nosotros 8 y otras 5 ya éramos 13 de los 25 alumnos en total que tenía la escuela, y había un solo almacén enfrente, que era el que te proveía de las cosas mucho más caras, porque había que traerlas por muchos kilómetros de ripio. Pero bueno, había momentos en esa época no había teléfonos, había que viajar también 160 kilómetros para lograr llegar al correo y llegar al teléfono, y poder una vez al mes o cada 2 meses hablar con algún familiar. Y ahí sí, no te lo quiero hacer muy largo, va la anécdota. En casa sin nada que comer, porque el señor de enfrente había cerrado el almacén y nada, no había provisiones, no había vehículo para salir tampoco. Entonces una persona que vivía en un pueblo que se llama Orán del Norte, que él era zapatero y tenía la esposa peluquera, y son esas personas que pasaron por nuestra vida que uno nunca olvida. Rafael se llamaba él, y Lidia la esposa. Rafael sintió en su corazón como que tenía que ir a ver a la familia Rizzo, porque estaban en un momento de necesidad, y en casa no había nada, no había pan, no había arroz, no había un fideo que hervir, y ellos cerraron la peluquería, cerraron la zapatería, se fueron al supermercado, había esos Renault 12 rurales grandes que había antes, los cargó de mercadería, llegaron a casa, para sorpresa nuestra, un gran milagro, y nunca me voy a olvidar de ese día, ni de la torta del bizcochuelo que preparó esta señora, como Dios obra de formas muy extrañas, poniendo sentimiento en las personas a la distancia, en comunicados, y cuidándonos a veces, ¿no? Cuando dejamos nuestras vidas, que Él pueda hacer
el cuidado sobre nosotros. Así que nada, son anécdotas muy, muy lindas, muy personales, muy atesoradas. Oiga, doctor, qué interesante. Dios obra de la manera menos esperada y en el momento preciso siempre y todo en su momento. Aprovecho esta hora para saludar al doctor Oscar Armando Sánchez Cardoso de Un Momento de Paz, la otra producción de estas cabinas que está actualmente al aire y a quien le hacemos extensivo un saludo. Profesor Riz, usted nos menciona que estudió en la UBA en Buenos Aires. ¿Cómo es eso? Cuéntenos acerca de su formación profesional, esa etapa, cómo concurrió, cómo llegó a su vida, cuándo decidió usted, venga, yo quiero ser médico, venga, voy a estudiar en la UBA, ¿qué pasó ahí? Sí, sí. Primero que vivíamos en la época del secundario en la provincia más al norte del país, que limita con Bolivia por un lado y con Chile por otro. O sea que estamos hablando que estábamos a unos 2.000 kilómetros de eh, la ciudad de Buenos Aires, donde estaba la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Eh, si te tengo que ser franco, el momento en que decidí ser médico no lo tengo muy en claro. Y creo que sin duda la influencia paterna tuvo algo grande que ver con eso. Eh, y otra cosa que fue un factor gravitante es que yo en Buenos Aires tenía a mi abuela paterna, entonces tenía un lugar donde quedarme. Y no solamente eso, sino alguien que me quiso mucho y que me acompañó durante toda la carrera. Cuando me levantaba a las 6 de la mañana ya tenía un desayuno preparado, o si volvía a las 12 de la noche ya estaba la cena lista, calentita para comer. Vengo de una familia no de clase media, sino pobres, entonces yo para poder estudiar tuve que estudiar y a la vez trabajar. Entonces trabajaba durante la mañana, hacia la Universidad de Buenos Aires vespertina, y estudiaba durante las horas de la noche. Una etapa de mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, pero mucha satisfacción. Siempre me viene a la memoria y recuerdo el primer día de haber llegado a la Universidad de Buenos Aires, viniendo con un nivel académico muy bajo de escuelas públicas del interior del país, eh, inclusive de épocas de más de 100 días de paro, entonces donde ni siquiera se dictaban contenidos. Yo me acuerdo que llegué a la primera clase, en mi primera materia fue matemáticas, y me dieron todo el contenido de matemáticas del secundario en una sola clase, de clases que yo jamás había tenido. Así que nada, salí ese día de ese enorme pabellón de la Universidad de Buenos Aires, lloroso, con apenas 18 años, y diciendo: Dios, esto va a ser imposible, no sé si va a ser para mí, si voy a poder arrancar. Y nada, arrancó así empecé, y mucho esfuerzo a ponerme al día con muchas cosas que no conocía, que no sabía, y, y el sustento de esta abuela que me daba hogar y comida, y el trabajo que me daba el sostén para poder estudiar. Yo siempre dije que las escuelas públicas defiendo la escuela, la enseñanza pública, defiendo las escuelas públicas, son un estandarte de vida para mí, pero siempre dije, y creo que en toda Latinoamérica y el mundo es así, que no solamente por ser gratuita la universidad es gratis, sino que uno tiene que tener una cierta movilidad, o laboral o económica, para poder acceder a dejar tiempo de lado y no trabajar y estudiar, a poder comprarse sus libros, a poder tener dinero para sus viáticos. Entonces, si bien es gratuita, y gracias a Dios tenemos la Universidad de Buenos Aires acá en Argentina, no es tan gratuita y no es tan accesible a todo el mundo. Eso aprendí a verlo también,
Y bueno, el esfuerzo de no ser gratuita salió de trabajar desde el primer año que vine a vivir acá a la ciudad de Buenos Aires. Así que el primer contacto fue muy choqueante, por la intensidad, eh, pero a la vez también era mucho orgullo propio por el renombre que tiene la Universidad de Buenos Aires, por el renombre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde pasaron tantos académicos de talla muy alta, René Favaloro, eh, fueron muchos, y que fueron premios Nobel, y uno poder estar en esa aula magna tan impresionante que te hace silenciar y callar solamente para poder ver y contemplar Milstein y cuántos más premios Nobel argentinos salieron de la Universidad de Buenos Aires, y uno pensar que estaba sentado en esa silla recibiendo un diploma de médico, fue algo muy importante. Después, si querés, te cuento cómo fue el tema de elegir las especialidades y cómo se fue cambiando orientando mi labor médica, que es tan variada, ¿no? Porque uno como médico Sí, puede las cosas. eso tenía esa inquietud, doctor. ¿En qué momento usted opta primero por medicina familiar y en qué momento dice, venga, quiero ser pediatra? ¿Cómo se da esa decisión? ¿Cómo se hace ese shift y ese cambio? Aunque realmente pues son dos especialidades que van muy de la mano, ¿no? Que van muy de la mano, sí, sí. Yo me acuerdo en el pregrado, cuando estaba ya en el último año de la facultad, me tocó ir a un congreso de medicina familiar. La medicina familiar es muy fuerte en Argentina, inclusive eh, es formadora de unidades de medicina familiar en Latinoamérica entera. Yo particularmente, uno de los lugares que trabajo es el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, que tal vez muchos de las audiencias lo conocerán porque han hecho cursos o han venido a hacer fellows o cosas acá al Hospital Italiano de Buenos Aires. Y estaba en una de esos talleres a los que uno participa cuando va a un congreso médico, iba como alumno, y en esos talleres, si quieren imagínense conmigo, es muy fácil el gráfico, pero eh, mostraban en forma vertical cada especialidad médica, ¿no? Entonces ponían cardiología, cirugía general, ponían ginecología, ponían inmunología, oncología. Entonces los pacientes, como sigue pasando hoy por hoy, eh, encajaba en uno de esas fichas, y un paciente con cáncer de mama encajaba en oncología, el que está con bypass o stent cardíacos iba con cardiología, pero claro, cada especialidad con su conocimiento científico bien formado respetaba y tomaba su lugar dentro de la persona, pero, pero no tomaba la integralidad de la persona. Y me enseñaron en ese gráfico, mientras veía las rayas verticales de las distintas profesiones, que había una especialidad que se había retomado hace unos 15 años atrás, acá en Buenos Aires, en el Hospital Italiano y en el Hospital Francés, que en vez de ser vertical, era horizontal. Y lo que hacía la medicina familiar era abarcar el, no solamente las enfermedades básicas que un médico de familia puede manejar de las distintas especialidades, como control de embarazo, que he hecho muchas veces, o tomar un Papa Nicolau, o el seguimiento de hipertensos, o pacientes cardíacos que no fueran muy complicados, la misma pediatría que después termina siendo, tal vez a veces falta de conocimiento en pacientes oncológicos, pero mientras hacen un tratamiento con oncología, el acompañamiento clínico como médico de cabecera
a quien conocen, en quien tienen confianza, porque uno los viene siguiendo a lo largo del tiempo, durante más de 5, 6, 7 años. Entonces, el paciente no sabe mucho quién es el que lo está atendiendo. El paciente evalúa siempre, siempre la mirada que le presta al paciente para saber si lo está escuchando, el tiempo que le da, si le permite hablar. No solamente si es una rodilla, un meñisco, te doy un poco de glucosamina, algún analgésico y anda, y son 2 minutos y se terminó esa consulta. Entonces, los pacientes valoran mucho la especialidad del médico de cabecera como médico de familia, y siempre ellos solos los dicen. Yo trabajé en privado, en prepagas, en obras sociales sindicales y en lo público también, pero siempre ellos se van agradecidos por el tiempo que les das y por haber sido escuchados. No tienen la capacidad de saber cuánto conocimiento tenga uno científico, pero con lo que se quedan es con la calidez y la contención humana, y eso los hace volver siempre o buscarnos cuando cambiamos de algún trabajo a otro. Eso fue medicina familiar para mí, y me permitió sin querer hacer otras cosas que también me gustaban. A mí, bueno, clínica médica me gustaba, cardiología era algo que también me gustaba. Casi que es inseparable el médico de la emergencia, y parte de la emergentología también me gustaba. Entonces pude hacer muchos cursos de posgrado, pero mi especialidad base fue medicina familiar. Ahí arranqué. Cuando concluí la residencia y ya tuve mi título de especialista, yo veía que dentro de mis pacientes, entre el 50 y el 60% de los pacientes eran niños, muchos menores de 1 año o 2, y casi después de 10 años dije, bueno, veo tantos niños y los acompaño desde tan temprano, que nada, no estaría mal. Ya era más grande de edad, no estaría mal poder hacer esta especialidad, que es pediatría, que ya la estoy ejerciendo, o sea que sería avalarla con más conocimiento y con un título. Y así fue que llegué a ser médico de familia y pediatra. Así. Qué combinación tan bonita. Yo creo que aquí y en cualquier parte siempre se enfrenta uno con esos papás primerizos que no cuentan con el apoyo de alguien con experiencia, habitualmente los padres o la familia extensa, que ya están familiarizados con la crianza de los niños, y llegan estos niños con estos papás con motivos de consulta, que uno dentro de la cotidianidad le parece que son motivos de consulta que no debieran ser, pero bueno, llegan por esto, ¿no? Es increíble ver cómo se afectan a los pequeñines con alimentos que no son adecuados, y por temas que tienen que ver netamente con el cuidado. Los niños son los niños aquí y en cualquier parte. Profesor Rizo, quiero preguntarle, en este punto de su vida, ¿a quién recuerda usted con cariño de su proceso formativo? De su proceso formativo como médico. Uh-huh. Yo creo que es un hueco que está teniendo la medicina, pero a nivel mundial, ¿no? El tema de los grandes maestros en la medicina, que marcaban en uno una huella fuerte, y la verdad que eran padres nuestros en la medicina. Eso se fue perdiendo con el tiempo, pero nada, si tengo que nombrarte a alguien, te tengo que nombrar a la doctora Kopitowski, que es la jefa del servicio de medicina familiar del Hospital Italiano de hace muchos años. De ella escuché esa primer charla de medicina familiar cuando estaba en el pregrado, y hoy es una colega con la que trabajo y es la jefa de mi servicio.
cómo Dios hace las cosas, ¿no? De una forma misteriosa. Nada, en ella tengo un gran ejemplo de insistencia, de, de incentivación a formación, porque aún con sus muchos años, porque tienen más años que yo, seguir haciendo investigación científica a pesar de todo lo que hace, y sobre todo ser motivadora y generadora y replicadora de equipos durante tantos años, ¿no? Porque yo creo que debe haber un momento, a veces me pasa a mí mismo, que uno se cansa y dice, bueno, hasta dónde voy a seguir, qué voy a hacer y qué no. No, ella incansablemente, desde que me atrapó a mí en una charla y hasta el día de hoy, sigue siendo formadora de formadores, y eso es un gran privilegio. Otra persona que te podría nombrar es un pediatra que trabajó, en vez de en lo privado, como esta doctora que conté recién, trabajó siempre en lo público y en zonas inhóspitas, que no hacía falta irse muy lejos de Buenos Aires, del gran conurbano bonaerense, que es a donde vienen todos los inmigrantes. Cuando vienen a Argentina, la mayoría se vienen al cinturón de la ciudad, y nada, él con pediatría también fue un formador, y un formador tal vez no tanto académico, sino clínico, donde no había mucho acceso a estudios complementarios o a controles que uno quisiera hacer en sus pacientes, pero él los veía y ya con verlos sabía por dónde iba la cosa, y acertaba. Entonces, una vez que me tocó a mí trabajar en ese municipio y ser director de un centro de salud y después coordinador de 5 centros de salud, pude hacer una fiesta de fin de año y llamarlo, invitarlo y hacerle el homenaje a sus 30 años de servicio en la atención pública en ese municipio de Moreno, de la provincia de Buenos Aires. Por ahí creo que son los dos que más te nombraría, más allá de la figura paterna, que tiene una gran influencia, ¿no? Oiga, qué bonito, profesor, qué bonito. Eso poco a poco se ha venido perdiendo. Hoy en día estamos, por lo menos aquí en la órbita de lo laboral del ejercicio de la medicina en nuestro país, se ha instrumentalizado y se ha mercantilizado mucho, y esas figuras paternas y patriarcales, orientadoras y con ese brazo que siempre está ahí para apoyarlo, y ahora en estos mundos de la tecnología ya cada vez somos más pocos que hacemos esa función, tratando de ser influenciadores positivos. Pero bueno, hasta ahora ahí todo lo que nos ha contado el profesor Rizo ha sido una historia bonita y un jardín de rosas. Cuénteme, profesor, algún momento en el cual usted haya cursado en el ejercicio de su profesión, que haya tenido una crisis de fe, que haya sentido que haya sido un momento difícil, algo que usted recuerde en particular. Sí, no, de esos hubo varios, no. Por eso siempre digo, uno en las redes, a veces la gente conoce una faceta de uno, pero se pierde de otras, y hubo momentos difíciles, complicados. Creo que muy complicado fue haber llegado a la Universidad de Buenos Aires desde una base tan mal formada. Esa fue una crisis fuerte, de saber si estaba en el lugar donde debería estar y donde debería continuar, teniendo a mis padres y a mis hermanos casi a 2.000 kilómetros de distancia. Eso fue una crisis existencial. Y después, como todo ser humano, no estamos ajenos a las cosas que nos pasan a la vida.
y cosas que no tienen que ver con la profesión, sino con el ser humano, no sé, accidentes automovilísticos, uno grave, muy grave, que fue complicado y nada, llevó su proceso de 3 años pero son los momentos esos en los que más decaído o hundido uno se siente cuando es más fácil sentir el sostén de Dios sin ponerle un nombre, sosteniendo la vida de uno. Y me das el pie con esto a darte algo que comentaba ayer. Yo siempre elegí hace muchos años como mi poema de vida, mi poema favorito. Lo pueden buscar y googlear todos y van a leerlo. Se llama Huellas, creo que lo debes de conocer, John. Huellas habla de dos personas que caminaban a la orilla de la playa y durante el transcurso de la vida, y una de las personas que iba dejando sus dos marcas en la arena era un hombre, y la otra persona que iba dejando las huellas de sus pies en la arena era Dios acompañándolo. Entonces este hombre en un momento se detiene y mira hacia atrás, y qué cosa que estas cosas tan maravillosas de la vida no tienen autor. Este poema es de autor desconocido, o sea, nadie se lo adjudicó, nadie se lo tomó, y está traducido en todos los idiomas y todos los conocen. Y continúa diciendo el poema: este hombre mira para atrás y ve que en los momentos buenos de su vida había dos pares de huellas en la arena, pero en sus momentos más difíciles, de mayor tormento, solamente había un par de huellas. Entonces, como tenía confianza de caminar al lado de Dios, es como que directamente fue y le preguntó: no entiendo muy bien esto que está pasando. En los momentos agradables, lindos de mi vida, te veo al lado mío, y en los momentos que fueron verdaderamente difíciles veo solamente un par de huellas en la arena. Fueron los momentos no entiendo por qué me dejaste solo en esos momentos. Y creo que ahí nos da un revés de lección terrible, Dios como sostén de la vida, y le responde, ¿no?, en esos momentos, y también el orgullo y la vanagloria del hombre, ¿no? Porque le responde: no, en esos momentos no es que yo te dejaba solo. En esos momentos en los que vos te sentías que estabas caído, que tus fuerzas no daban más, que está tu mundo quebrado, eran los momentos en los que yo te alzaba upa. Con esa imagen, upa para nosotros es el acurrucar a un bebé. Hacer upa es alzar. Eran los momentos en los que yo no solo te sostenía, sino que te llevaba con cuidado, llevándote, haciendo upa en mi regazo. Y bueno, ese Huella se llama el poema, es mi poema favorito, y lo tomo siempre, y luego lo experimenté en mi vida, en los momentos difíciles, que fueron varios, ¿no? Tanto en la facultad como en el ejercicio de la medicina después, con nuestras crisis de los 40, 45 también, donde uno se replantea y se pone en duda tantas cosas, ¿no? Para empezar a solidificar aún más quién es uno en realidad. Oiga, profesor, y bueno, entremos en materia, porque uno dice, esto es una entrevista, pero ¿cómo así que entrevistar a un pediatra, un familiarista? Hay un par de facetas suyas que todavía no ha mencionado. Yo quiero que usted me cuente cómo es que termina usted enrolado en este tema de la música, y cómo es que termina en este tema de tomarse el tiempo para escribir, porque ahí donde lo ven, el doctor Rizo es escritor
y no tiene un solo libro, ya han sido varios. Cuéntenos al respecto, doctor Rizo. Mirá, esas son las cosas de la vida que también Dios pone por delante y uno jamás pensé en escribir un libro, mucho menos en publicar un libro, y mucho menos que sea más de un libro. Lo que me pasó es que en mi propia experiencia de vida fui escribiendo siempre bastante, y tenía bastante material escrito. Discúlpeme que lo interrumpa. Y bueno, porque uno diría, ¿cómo así que un familiarista y un pediatra escribe? Pues es de lo más normal que escriban, sí. Pero es que él no escribe de medicina. Y ahí es donde viene el tema interesante de esta faceta del doctor Hugo Rizo. Empecemos por ahí. ¿De qué tratan los libros, profesor Rizo? Es que justamente la gente que se queda conmigo cuando me elige como médico de cabecera y que se apega o me recomienda con otro es porque ve una faceta distinta que la da Dios, creo, y que es esta faceta de poder tomarme el tiempo y escuchar y no solamente dar una medicación, sino eh, ver qué le pasa qué nos pasa a las personas, que, cuáles son las condiciones que rodean a una enfermedad en particular, eh, cualquiera fuera, hipertensión, diabetes, hoy tan de moda la angustia, el estrés, la depresión, eh, que cada vez están más a mano de la gente y del médico. Entonces, siempre busqué el lado humanístico desde donde vengo de una formación humanística desde niño, por eso estuvo bien la introducción de la charla. Y mi primer libro, de hecho, se llamó Historias de Consultorios. Caminando junto a la vida fue siempre, y los que quieran verlo o quieran leer, de la página en Facebook, que es donde publico muy a menudo, es Caminando junto a la vida, porque se trata de esto de caminar acompañándonos la vida. De ahí salió este primer libro que se llamó Historias de Consultorio. Cuando recopilé ese libro y lo presenté, fue algo bastante paradójico porque yo estaba cursando varios cursos de posgrado y algunas diplomaturas en la editorial Océano de Medicina, es una editorial muy grande de toda Latinoamérica hispana, habla hispana, muy conocida, con una sede muy importante en Buenos Aires. Entonces, yo como estaba cursando, creo que en ese momento no sé si eran 3 cursos distintos, complementarios, tenía mucho contacto con el departamento académico de la parte universitaria de la editorial, y bueno, ellos leyeron el libro, lo agarraron como diciendo un sí rotundo, esto sí lo queremos publicar, pero no solo lo queremos publicar, sino queremos publicarnos, querían quedarse con la autoría del libro, que a mí eso en realidad no, con los derechos de autor, no me preocupaba mucho, porque mi fin no era lucrativo en los libros, y querían hacer una distribución de 5.000 ejemplares en los 5.000 alumnos que tenían, dárselos como en forma gratuita, como complemento a su lectura, dentro de las distintas opciones de formación académica médica. Y fue algo raro porque si en ese momento yo hubiese dicho que sí, tal vez el salto de los libros hubiese tenido una dimensión mucho mayor, porque es una editorial de primera línea y de una distribución tan masiva como distribuir 5.000 libros en 5.000 alumnos, que a su vez se replica. Todos sabemos que todo esto tiene efecto amplificador. Pero como mi sentir no era lucrativo y tampoco tenía interés en cederle los derechos de autor, más allá que figurara mi nombre, ¿no?
a la editorial les dije que no y mandé el mismo material a otras, no me acuerdo cuántas, pero 5 o 6, y todas me recibieron con las puertas abiertas para poder publicar. Y bueno, eso fue muy lindo. Terminé publicando en una editorial argentina que es de nivel medio, pero de las que más tiraje tiene. Se llama Editorial Autores de Argentina. Tiene más de 4.000 libros hechos sobre distintas cosas. Los míos están enmarcados en la parte, de hecho, en la página están los enlaces de los libros, pero están enmarcados en la parte salud humanística y bueno, creció tanto que después de un libro de historias de consultorio salieron otros libros y un segundo libro se llamó Sensibilidad del Alma, que habla un poco de poder tener ese corazón y esos oídos dispuestos a escuchar al otro, que cuando viene a un consultorio médico viene con el pretexto de un chequeo, pero en realidad viene porque le están pasando otras cosas también, y ahí hay que, si bien no le vamos a dar ni respuesta ni solución a todos los problemas que tenga la gente, por lo menos lo vamos a escuchar, que es mucho, y los vamos a orientar tal vez. Algo que es muy importante para mí es aprender a decir no sé, porque muchas de las cosas que consulta la gente o que les pasa, muchas veces no las sé. Y creo que un gran error es pensar que podemos saber todo y no sabemos todo. Pero a pesar de ese no sé, bueno, vamos a ver, te consulto con tal colega, pero después volvé y bueno, vemos cómo seguimos las cosas juntos. Eso se trata de acompañar a la gente y de acompañarnos, y cómo quisiéramos nosotros que nos traten a nosotros mismos también cuando somos atendidos. 4 libros publicados acá en Argentina. Nada, la página creció mucho, fue muy leída en España, y bueno, una editorial se llama Comte Daure, que es de Barcelona, también tomó contacto conmigo porque le gustaba lo que leía y le llegaba a la gente, y bueno, terminé publicando con ellos desde el 2018 a la fecha 4 libros más, así que sin pensar en ser escritor y sin pensar en publicar libros, terminé publicando hasta ahora. Ahora estoy con un nuevo proyecto, pero 8 libros publicados. Y nada, fue mucho, no es redituable económicamente. Si alguno que está escuchando piensa que eso puede ser redituable, no es redituable económicamente, pero sí es muy placentero para mí, es muy placentero para mis pacientes cuando lo leen y lo comentan, o te llega un comentario de que le llegó a lo profundo de su ser y lo hizo estremecer y hasta llorar. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta de que tal vez las cosas no se hicieron tan mal, ¿no? Y esa fue la fase mía de escribir. Después la otra fase, si querés, la obviamos, está la del canto, porque esto siempre es de cara dura. Desde muy chiquito toqué un poco la guitarra, un poco el teclado también. Nada, me encantaría tener una voz angelical que no tengo, pero bueno, creo que la música es una de las expresiones del alma más fuertes. La música y los artistas, todos los artistas somos personas de almas muy sensibles, profesor. Y la música es un regalo para quienes nos escuchan cuando hacemos nuestras intervenciones. Y lo he acompañado ya unos 3 años siguiéndolo en redes sociales.
y lo trato de acompañar siempre que me es posible, que hace sus en vivos. Así que invitados todos a acompañar al doctor Hugo Rizo ahí, y aprovechamos a esta hora para saludar a nuestros amigos de Cantamos los Viernes, quienes de manera frecuente nos suben en su señal y nos acompañan con nuestras publicaciones en su grupo de Facebook Cantamos los Viernes, y a todos nuestros amigos de Buenos Aires. Ujú. Sí, sí, seguro. Y alguna vez haremos algo juntos, qué sé yo, también con esto, ¿por qué no? Oiga, estamos ahí, aprovecho para saludar al doctor Rubén López en México, el ginecólogo y profe de ginecología también, que también canta, también canta. Nosotros sí hacemos este tema de pasar nuestro tiempo y compartir nuestra afición por el canto. Y con él estamos también amenazados con un en vivo, y ya llevamos como un año tratando de conectarnos y nunca ha sido posible. Un saludo especial para el profesor Rubén López, Ah, un saludo. que de fijo que nos acompañará en esta transmisión más adelante. Bueno, profesor Rizo, yo tengo miles y miles y miles de preguntas. Y es usted en este momento, ¿qué piensa usted acerca del rol del hombre en la familia tradicional? ¿Qué piensa usted del rol del hombre y su responsabilidad dentro de la formación social y de nuestras sociedades latinoamericanas? Yo creo que estamos, bueno, hay crisis mundiales, eso es inevitable, indiscutible, eh, pero que tienen que ver con otras cosas y que esas crisis mundiales somos muy rápidos de absorber y de aplicar. Eh, en Argentina, ¿no? Creo que tal vez más que en Latinoamérica. Eh, Obviamente que cuando Dios creó a la familia, creó a Adán primeramente, que estaba solo en un huerto del Edén y tenía todos los animales, tenía el mar, tenía el cielo, tenía los frutos al alcance de la mano, pero estaba incompleto, le faltaba algo y dice el relato que Dios le dio un gran sueño profundo y en ese sueño, mientras Adán dormía, creó su ayuda idónea y cuando Adán despertó del sueño y la vio, no sabía qué nombre tenía y la llamó varona. Eh, y esa era la mujer que complementaba su vida, que llenó su vida de todas esas cosas que lo grande y hermoso que debe haber sido el Edén que no llegamos a conocer, pero aún así le faltaba. Eh, y no solamente eso, sino que también le dio la función al hombre y a la mujer de una tierra que estaba vacía de, de ser soberanos sobre ellas, pero soberanos responsables, cuidándola y de procrearse y de poder multiplicarse y llenar la tierra. Así cuenta la historia que empezó la cuestión. Entonces, si arrancamos desde ahí y lo trasladamos a esta parte, eh, si bien lo mediático, las modas se imponen, que son fuertes, eh, todo el poder que tienen los medios de comunicación en todo esto, eh, nos llevan hacia un lugar distinto. Eh, Creo que se sigue reivindicando esta situación eh, de la familia tradicional de padre, madre e hijos, que hoy está en crisis por padres separados, que es muy común, que hoy está en crisis porque la igualdad de género también produjo que puedan ser papás una pareja de mujeres o papás una pareja de varones. Acá en Argentina varios usan el método de ir a Estados Unidos y alquilar vientres para poder tener un hijo.
Eh, la escuela y si la escuela es una escuela, yo gracias a Dios puedo tener a mis hijos en una escuela de mucha confianza, a la que les estoy muy agradecido. Tengo dos hijos, Aneta de 15 años, que cumplió este año, y Pietro de 13. Así que nada, los disfruto mucho, pero fueron siempre en el mismo colegio y tengo una gran tranquilidad con ello, pero no puedo, no puedo dejar en ellos la responsabilidad de la formación inicial, que es la que se da en casa, digamos, ¿no? Eh, y después, en esta locura de cosas y de ser, acá en Argentina, por ejemplo, eh, yo soy apolítico, no tengo un partido político, no tengo una bandera política, tengo convicciones personales que las digo sin problema, gracias a Dios. He tenido alguna censura una que otra vez, pero no han sido nada de gravedad. Eh, pero con este gobierno se creó eh, un ministerio que se llama Ministerio de la Mujer y de Identidad y Género. Ese ministerio dentro de la Nación, de la República Argentina, tiene un presupuesto anual en dinero que es mayor que es el presupuesto que hay para todo lo que es salud pública, educación pública para todo el país, para toda la República con sus 24 provincias. Ese ministerio maneja un presupuesto mayor que los dos ministerios, estos que te nombraba juntos, por separado. Es muy impresionante porque eso da lugar a acceso a muchos millones de dólares. Y bueno, acá se están haciendo tratamientos gratuitos de hormonización y de cambio de género, con cambio de género en DNI. De hecho, me ha tocado tener pacientes así, acompañarlos durante 5 o 7 años. Se ha hecho del aborto una política de Estado. Sabemos que el aborto tiene tanta antigüedad en la historia de la humanidad como la humanidad misma, pero una cosa es dar un marco de seguridad al aborto y otra cosa es el fomentar el aborto, que, que encima después queda y estamos entrando en otro tema, pero queda al desnudo, porque hay profesionales muy jóvenes encargándose de estas cosas, partidistas también, no voy a nombrar el partido para no meter la política en estas cosas, pero que se encargan de... llega una mujer con atraso menstrual y aún viendo el diagnóstico de un embarazo, y en vez de contener, felicitar, decir te voy a acompañar, bueno, te voy a ayudar en el control del embarazo, si soy médico de familia como yo te voy a controlar el embarazo y después quiero controlar a tu bebé también. Creo que esa es eso no lo había dicho, es una de las cosas más gratas que me dio mi profesión, controlar el embarazo y controlar al bebé recién nacido y poder seguir a la familia. Eso fue una de las cosas más gratas que tuve dentro de la medicina familiar. Pero hay un montón de cuestiones en que se facilitó. Hay pastillas abortivas en todos los centros de salud, por todos lados. La maneja gente muy joven, porque por lo general los médicos mayores hacen objeción de conciencia. Y yo siempre les digo y les pregunto, ¿y después qué? Porque digo, más allá de estar o no de acuerdo con el aborto, pongámosle que estuviera de acuerdo, ¿no? Yo literalmente no estoy de acuerdo, rotundamente no, pero entiendo ciertas circunstancias que ya estaban contempladas en la ley en Argentina de antemano. No hacía falta cambiar la ley, solamente aplicarla como se debía. Digo, ¿y quién va a seguir a esa mujer que abortó, a esa mujer que perdió algo que estaba dentro suyo y que era parte de su ser, y que va a dejar una marca
una marca física y psicológica durante toda su vida, más allá que después más adelante tenga 4 o 5 hijos más. Yo les aseguro, y se los recontra aseguro, que jamás en su vida van a olvidar ni van a dejar de extrañar eso que perdieron. Eh, entonces, en la familia hay roles. Creo que la familia en sí, la familia tradicional, ha cambiado mucho, y más allá de la lucha de tratar de sostenerla, hoy que nos encontramos atendiendo familias que tienen otra estructura, es tratar de encontrar cuáles son los roles que cumplen cada uno de los que están dentro de esa familia. Por eso pasaron también a tener tanta preponderancia y tanto protagonismo los abuelos. Los abuelos hoy por hoy en familias desvinculadas eh, son formadores de estos niños mientras los padres trabajan. Yo no sé, Jones, qué pensás o qué opinión te merece de todo esto, porque es una realidad que en verdad nos viene abordando muy rápido y que no podemos hacer oídos sordos. Eh, Definitivamente, doctor, eso, el tema de la constitución, de la dinámica, la constitución y la tipificación de la familia moderna es un tema impresionante. Cada vez vemos más hogares monoparentales, cada vez vemos más muchachos jóvenes que a cortas edades, 18, 20 años, visitan buscando una esterilización quirúrgica de ambos sexos, vasectomías, pomeroy. Esto es muy interesante, y ver cómo viene y las especificaciones, los motivos, las motivaciones para optar por estas decisiones son unas motivaciones que uno considera completamente válidas en muchos aspectos. Y dicen, no, es que eso el mundo está muy descompuesto, que cómo voy a traer chicos al mundo. Bueno, que es una responsabilidad muy grande. Hay personas que son muy centradas y le dicen a uno, es que yo no me siento capacitado, y conociéndome sé que no voy a ser capaz de poder hacerme cargo de otras personas. Entonces uno dice, uy, es un tema muy interesante. Y este tema del papel, del rol de los abuelos como formadores y en el apoyo, pues bueno, en nuestro país, no sé si en el suyo, profesor, cada vez los padres son más jóvenes. Y de tal forma que los abuelos no era como antes, que eran los abuelos de uno de 50, 60 años. Ya hay abuelos muy jóvenes, 35, 40 años, y ya están eh, haciendo de abuelos de hijos de sus hijos adolescentes. Embarazo en adolescentes sigue siendo una realidad aquí en nuestro país. Y esto es un tema muy interesante. Estamos entrando a un campo de lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto, y el tema de las modalidades, y es una discusión que debe darse para rato. Yo aprovecho en este momento del programa para saludar a todos nuestros compañeros de Colsubsidio Bogotá Clínica Roma, que sabemos nos acompañan siempre en nuestras transmisiones, y asiduos compañeros y acompañantes de nuestros programas. Aquí el show de los gordos. Los saludo a esta hora que reportan sintonía. Profesor Rizo, yo quiero preguntarle, en este punto, ya para cerrar el programa, ¿qué le gustaría a usted? ¿Cuál cree usted que es su herencia ahora, cuando ya no haya más Hugo Rizo en este plano de lo terrenal? ¿Cuál es su herencia? ¿Cuál cree usted que ha sido su contribución o su grano de arena para para las futuras generaciones? Es difícil porque uno también piensa que todavía hay más para dar, aunque a veces nos cansamos. Eh, Creo que la gente que ha tomado, es una ventaja esto de ser médicos de cabecera de nuestros pacientes y haberlos acompañado durante muchos años de su vida.
sin lugar a dudas, en esas personas dejamos huellas profundas, porque encontraron alguien que supo escuchar, que supo ayudar, que se equivocó también, pero en la equivocación tratar de buscar la respuesta y la solución para que sea algo mejor. Sin duda uno trasciende, y esto lo aprendí de mi papá desde chico también. Creo que lo que uno es lo deja sembrado en los hijos, y uno trasciende la vida a través de los hijos. Así que ese creo que es el regalo más grande que Dios puso en mi vida. Así que sin lugar a dudas, a través de ellos uno sigue viviendo, por llamarlo de alguna forma. Y bueno, los escritos y los libros que tengo acá cerca, que llegan a manos de gente que uno ni sabe, y me escribe gente de Colombia, gente de Perú, de Paraguay, de Noruega, de Marruecos. Gracias a Dios que todas estas máquinas inteligentes hoy te traducen el texto y te lo ponen en tu idioma, porque no entendería nada, si no. Pero uno llega de una forma y hace impacto en lugares que jamás hubiese imaginado. Yo creo que el mayor legado que uno puede dejarle a la humanidad y a los que nos siguen es tratar de ser genuinos, primeramente con uno mismo, para poder ser genuino con el otro. Tal vez algo errado que aprendí de chico fue que había que dar todo y quedarse sin nada, hasta que aprendí que el texto que enseñaba eso decía que uno tiene que amar las dos leyes más grandes: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces uno debía de darse por completo a Dios, y uno debía de darse por completo al prójimo. Pero eso lo aprendí de grande, casi en mis 30 años. En realidad el texto dice que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea que si no aprendemos a amarnos, a abandonarnos, a conocernos, a soñar con proyectos, no podemos volcar los mismos en los otros. Así que creo que esta también es una gran enseñanza que quedará en muchos, de los que tuvimos el placer de tener contacto. Y también pensaba en estos días que es bueno poder dejar nuestro granito de arena en tanta gente, pero es fundamental, si no llegamos a tanta gente, volver a las bases, volver al inicio, y que esto quede en el ámbito de nuestras familias. Y sin lugar a duda eso va a ser replicado a la futura. Aunque no estemos en medios mediáticos, ni en redes sociales, ni a través de libros, creo que si uno reivindica la figura de la familia tan golpeada hoy por hoy, respetando los roles, los lugares, las decisiones adultas que tiene cada gente, porque uno no puede juzgar al otro. No somos quienes para juzgar decisiones, podemos estar de acuerdo o no, pero cada cual conoce su identidad. Creo que el primer legado es en nuestra familia. El segundo queda en nuestros pacientes, y bueno, en tu caso, en el mío, nos ha llegado a trascender a través de otras cosas y otras modalidades, que seguramente cuando no estemos estarán ahí como semillitas plantadas, ¿no? Dando frutos en su tiempo. Totalmente de acuerdo, profesor Rizo.
Bueno, ha llegado la hora de despedir este episodio del Show de los Gordos. Y quiero agradecerle, profesor, por asistir a esta convocatoria y darnos esta entrevista compartiendo una parte de sus vivencias, de su experiencia. Muchas gracias, profesor Rizo. No. En realidad el agradecido soy yo por poder estar compartiendo este tiempo con ustedes. Al que le haya gustado un poco la charla y tenga ganas de conocer un poco más de quién soy y de mi persona, puede encontrarme muy fácil en las redes. En Facebook está mi nombre, que es Hugo Rizo con doble Z, o después John seguramente lo pondrá. Caminando junto a la vida también es la página donde se aboca la mayor cantidad de gente, y si alguno tiene ganas de escuchar alguna reflexión y algún esbozo de canto, también con mi nombre, Hugo Rizo doble Z, me van a encontrar en YouTube. Así que nada, invitados, más que invitados todos a participar y a dar sus opiniones y a enriquecerse con las opiniones de muchos que comentan y escriben. Así que muy agradecido, y bueno, será hasta un próximo encuentro, una próxima vez. Un abrazo grande desde acá de Buenos Aires, desde Argentina. Un abrazo grande, profesor Rizo, un saludo especial para toda nuestra audiencia, y bueno, quédense en sintonía porque este es el Show de los Gordos y se despide su amigo John Carlos Ángel Hernández desde Bogotá, Colombia. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Queridos televidentes, ha llegado el momento de decir por hoy adiós. Con alegría despedimos nuestro programa de televisión. Nos sentimos agradecidos por su fidelidad y su apoyo incondicional. Hemos compartido muchas risas, lágrimas y emociones juntos. Ha sido un honor y un placer acompañarlos en sus hogares esta semana, ofreciéndoles entretenimiento, información y reflexión. Esperamos haberles dejado un grato recuerdo en sus corazones. Nos despedimos con la satisfacción de haber cumplido nuestra misión de entretener, educar y enriquecer sus vidas. Gracias por permitirnos ser parte de sus hogares y sus vidas. Esperamos volver a encontrarnos pronto en sintonía. Hasta siempre y gracias por todo.